Leo, bienvenido a tu horóscopo semanal del 16 al 22 de diciembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y en los comentarios. Recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Esta es una lectura un poco diferente, más compacta, espero que la disfrutes. Recuerda dejarme tus deditos para arriba. Leo, esta semana, ¿qué viene para ti? El mundo, cierre de ciclos, decisiones que tomar y caminos que tomar. Mira, el mensaje que estoy viendo para algunos de ustedes, mis guerreros de Leo, tiene que ver con una decisión de viajar o de no viajar. Estás con esa indecisión durante estos días, tal vez quieres organizar algo para las fiestas, pasarla con tus seres queridos, pasarla con tu familia. Y estás analizando entonces si es conveniente para ti tomar o no tomar esa decisión, dejar tu trabajo, cómo pides permiso, si lo pides, si no lo pides. Y tienes como ese conflicto donde no sabes qué hacer. Algunos de ustedes han podido hasta ya haber comprado el boleto y no tienen permiso de su trabajo para irse de viaje. Pero te están indicando de que esto lo estás haciendo por una necesidad. Parece que estás como triste, estás llorando, te están saliendo lágrimas, porque extrañas a una persona que está lejana de ti. Te sientes sola, te sientes abandonada, te sientes que no tienes a esa persona a tu alrededor y tal vez por eso es que quieres hacer este viaje y lo estás pensando esta semana, ¿lo hago, no lo hago, me arriesgo y si pierdo mi trabajo y si me quedo sin dinero, entonces ¿qué voy a hacer? Tienes como esa energía de indecisión. La carta del mundo específicamente te habla acerca de aventurarte, de dar ese paso, de tomar un viaje, algo que quieres hacer. La carta del 2 de oros te están hablando de energías de estrés, de inseguridad, de inestabilidad, donde no estás pisando firme en estos momentos. Y necesitas entonces, primero que todo, relajarte. Tiene que ser una semana donde pienses las cosas bien para que luego puedas tomar una decisión, porque aquí estás en una encrucijada. Esta semana no sabes qué camino tomar, quedarte en el trabajo, irte de viaje o pedir vacaciones o no pedir vacaciones. Tal vez en tu trabajo sea un periodo bastante pesado o en tu vida en estos instantes sea un periodo bastante pesado y tienes esa indecisión de qué hacer. Tienes también esta semana la carta del Sota de Bastos, la carta del As de Espadas y la carta del 7 de Espadas. Mira, ustedes saben, mis guerreros, que yo siempre le doy el mensaje como llega. Aquí hay una persona que te está espiando. Una persona, mis guerreros de Leo, que está analizando cada movimiento que tú hagas, que está esperando a que tú, y tal vez por eso es tu temor de irte, que está esperando a que tú te resbales con una cascarita para entonces sacar provecho. Hay una persona aquí que no es de confianza, una persona envidiosa en tus alrededores, Leo, una persona que quiere aprovecharse de ti. Y no puedes entonces permitir esas energías, porque alguien quiere quitarte tus bendiciones, alguien quiere aprovecharse de algo tuyo. Si te vas a ir de viaje, asegúrate de dejar a alguien en tu casa, no la dejes sola, así sea por una noche. Asegúrate de que tus cosas siempre estén protegidas y siempre estén bien cuidadas, para evitar que no suceda ninguna calamidad. Porque esta carta del Sota de Bastos me habla de alguien que te está vigilando, alguien que te tiene la mirada puesta, alguien que está analizando cada movimiento que tú haces, un espía, una persona que te puede estar acosando, pero lo veo con energías de una persona envidiosa, negativa, no una persona que te acosa porque está obsesionada contigo. Esas energías negativas de alguien que te está vigilando. La carta del As de Espadas me indica de que estas bendiciones son tuyas, que nadie te las va a poder quitar y que tú vas a poder levantarte durante esta semana. Tienes que tener cuidado con el 7 de espadas de pérdidas, de dónde dejas tus cosas, porque me hablan de que podrías estar extraviando tus cosas o alguien podría estar metiendo la mano en tu bolso, en tu maleta. Asegúrate siempre de cerrarla para que no tengas problemas con eso. Y en estas fiestas, en algunas ocasiones, en algunas ciudades, los ladrones se activan más por la fecha, así que cuidado entonces cuando sales. ¿Cuáles son los números de la suerte para ti, Leo, esta semana? Tienes aquí el 42, tienes aquí también el 51, esta semana del 16 al 22. Y el día de la suerte, un día cargado de energías positivas para ti, te sale que va a ser el día sábado, así es que muy atento, Leo, a las energías del día sábado. Espero que hayas disfrutado de esta lectura. En pantalla en estos momentos te aparecen los siguientes videos que te recomiendo.
Y aquí en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Visita mi página web. Ahí están mis consultas y sus diferentes precios. Soy Jota y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.